Cuando hablamos de Santiago, muchos lo caracterizan como el proverbio del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Por los consejos que da, por las prácticas que recomienda el escritor. Recordemos que el escritor fue Jacobo, el hermano de Jesús, que este es Santiago. Y Jorge hablaba un poco de lo que era la semana pasada, de lo que era la prueba, la tentación. Y eso va mucho con lo que tiene que ver con el nuevo creyente y entender también para que el que es creyente de que hay pruebas que vienen en el Señor, pero la necesidad de estar fuerte en ellas. Y ahora, en el capítulo 2 me encanta porque lo divide como en dos partes el capítulo 2. Y lo divide en que no podemos profesar fe en Cristo mientras mostramos parcialidades con la gente. En los primeros capítulos, del versículo 1 como al 14, habla exactamente de eso. La necesidad de nosotros entender de que no podemos hacer excepciones de personas. Y el otro punto que habla y nos invita es a reflexionar de cómo vivimos nuestra fe y el trato a los demás y cómo mostramos nuestra fe con nuestras obras. Y debemos de entender por qué esto va muy agarrado de la mano, ¿verdad? No hacer excepción de personas y cómo nuestra fe es ejecutada cuando hay alguien que tiene necesidad realmente. Vamos a hacer una pequeña oración para poder entrar un poco más en materia. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hermosa noche, Señor, damos gracias por tu infinito amor y misericordia. Damos gracias, Señor, porque nos tiene el día de hoy acá para poder adorar y exaltar tu santo y bendito nombre. Te pedimos, Señor, que a través de tu palabra, la cual es viva y eficaz, Señor, y como dice, más cortante que una espada de dos filos, Señor, pueda penetrar en nuestros corazones de tal manera, Señor, que pueda producir cambios, Señor, en nuestra manera de pensar, actuar y vivir, Señor. Que demostremos, Señor, que tu palabra no solo son escrituras, sino que es una vivencia, Señor, de lo que leemos y lo ponemos en práctica donde tú nos pones. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nótese bien, el primer punto que vamos a tocar esta noche, yo le puse lo siguiente: amor sin favoritismo. Yo le puedo decir a usted que es bonito poder amar a las personas que usted ya conoce de mucho tiempo y se ha relacionado día a día. Pero aquellos que usted no conoce o aquellos que ustedes o yo hemos tenido indiferencia, cuesta amarlos, ¿sí o no? Como que nos cuesta poder tener esa fluidez como cuando tenemos una cercanía con los otros. Y en esto la palabra es clara. A mí me encanta cuando en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 34, Dios le muestra una revelación al apóstol Pedro. Y era que en este versículo el apóstol dice que verdaderamente Dios no hace excepciones de personas, que Dios nos ama a todos de tal manera de que envió a su Hijo a morir por todos. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro se encargaba de predicar y hablarle ciertamente a los judíos. Pero Dios le muestra y le dice, no llames impuro a lo que yo ya purifiqué, hablándole también de los gentiles. Entonces, ahí podemos ver cómo Dios ya comienza a trabajar en la vida de los apóstoles para que podamos entender hoy en día, usted y yo, de qué tan importante es amar a todos de la misma manera, que tanto como los que están adentro, a como los que están afuera. ¿Sabe? Hay un gran fenómeno hoy en día en las iglesias, de que muchas veces el amor fraternal solo se mira los domingos cuando nos congregamos. Usted saca la mejor sonrisa, saca el mejor abrazo, saluda a todo el mundo, pero cuando usted está en la calle, a veces con el que pasa a la par se nos olvida hasta sonreírle, decirle Dios te bendiga, como que se nos cambia el chip muchas veces. ¿Por qué? Porque aquí nos sentimos bien, nos sentimos en congregación, nos conocemos, pero allá afuera hay mucha gente que todavía no conoce del Señor. Y usted y yo somos esos agentes para llevar esa palabra. Ahora, Jesús ministró tanto a los ricos como a los pobres. El mayor ejemplo de no hacer excepciones de personas lo hizo Jesús. Él predicó a grandes hombres importantes de la época como a Nicodemo, Zaqueo, que eran publicanos, tenían dinero, pero tenían lo mismo que tenían los pobres, que era la necesidad en su corazón de recibir una palabra del cielo.
Igualmente Jesús habló a los más bajos como lo caracterizaba la sociedad, como era la mujer del flujo de sangre, la mujer samaritana. El juntarse con los más pecadores, ¿sabe? Si hay algo que a Jesús se le criticó mucho, que se sentaba a la mesa a comer con los pecadores. Y muchas veces a nosotros nos pasa como que no voy a acerco a fulano porque van a decir que allá ando en malos pasos. No me acerco y ni lo saludo porque van a decir que también ando en la misma. Nosotros somos esos agentes de luz. ¿Sabes? Jesús se sentaba, platicaba, comía, abrazaba, interactuaba con todos, más con los pecadores. ¿Por qué? Porque él decía, no. Yo no quiero esos que se la lanzan de los prominentes, esos que se la lanzan de los importantes, y esos que aún se la lanzan de los más santos que eran los fariseos. A Jesús le interesaba a todos, tanto teniendo como no teniendo. A Jesús no le interesaba las riquezas o la pobreza, lo que a Jesús le importaba era el corazón de cada ser humano. Y ahora yo quiero que pensemos en algo. Y vamos a hacer algo, imaginemos algo práctico. Imagínense que pase o entre el presidente en esta puerta. ¿Qué haríamos nosotros? Unos se volverían locos. ¿Dónde lo ponemos? Buscarle una bebida, buscarle un bocadillo. Vino el presidente, alguien importante. ¿Sí o no? ¿O solo a mí me pasaría? Yo hoy que estaba terminando la reflexión, yo me ponía a pensar eso. ¿Te imaginas venir un rey de España, de Inglaterra, o el mismo presidente del país a una iglesia? Eso hasta sale en las noticias. Presidente fue a la iglesia. Se hace viral en las redes sociales. Porque en teoría es alguien importante. ¿Sí o no? Hacen un escándalo si alguien importante va a la iglesia. Y hasta otras iglesias dicen, wow, ¿cómo no vino a nuestra iglesia y fue aquella? Suele pasar. Pero ¿qué pasaría si entrara un vagabundo? Eso de que no tienen un calzado, eso que lastimosamente hiede bien feo. ¿Lo recibiríamos de la misma manera como recibiríamos a un presidente o a un rey de esta tierra? ¿Sabe? Me va a disculpar y tengo que ser directo, porque la palabra lo dice. Cuando el hermano leía el capítulo 2, dice, no, tranquilo, los que traen anillos, los que traen buena ropa, cálmense. No hagamos excepción de personas. Y si miramos a un vagabundo que entra casi con la ropa toda rota, sucio, hediondo, lo primero que hacemos, ¿sabes? Lo sentamos en la última fila para que no moleste a los otros hermanos. Y aquí nadie dice amén, y ahí es donde me doy cuenta que Dios sigue hablando. Nosotros tal vez no hemos pensado de esa manera. O tal vez usted dirá, yo nunca lo he hecho, pero en su pensamiento, ¿usted piensa que usted lo haría en un cierto momento? Yo creo que sí, y me incluyo yo. Y hasta estamos, tal vez el hombre viene necesitado de Dios y uno dice, viene a robar acá. Viene hambriento de la palabra y comenzamos a tacharlo por su condición, a tacharlo por la manera que vive, por la apariencia. ¿Sabe que los fariseos eran buenos a tener buena apariencia, pero su corazón estaba podrido? Fue tan fuerte que Jesús le dijo, sepulcros blanqueados. Como que le dice, ustedes son una tumba que por fuera se miran tan linda, pero por dentro están podridos y hediondos. Por eso los fariseos no amaban, ni querían y rechazaban a Jesús. Porque Jesús pudo discernir de que hay personas que aparentan estar bien, pero lastimosamente su corazón está podrido. Y esta noche reflexionemos cómo está nuestro corazón, cómo tratamos a los demás, cómo es nuestro trato, como el que tiene buena posición, como el que no tiene. Y sabe, quiero que leamos el versículo 8 del capítulo 2 de Santiago. Y dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Si hay algo que Dios desde que establece las leyes, y Jesús lo remarca después en Mateo 22, versículo 37 al 40, cuando dice, en esto se resume la ley.
Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, pero amarás a tu prójimo como a ti mismo. El andar cristiano se resume en esas dos cosas. El amar a Dios con nuestra fuerza, en nuestra mente, con lo que hacemos cada día, con nuestro andar, con nuestro pensar, con nuestro hablar, todo depende el amar a Dios. Amarlo tanto en la iglesia y amarlo también en la casa. Y cuando amamos a Dios, vamos a aprender a amar a los demás. Y es ahí donde dice que se resume diciendo, también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y sabe, y eso, y usted dirá, pero hermano, ¿qué pasa si hay alguien de que tiene esa característica? Que cuando mira a alguien que tiene dinero se desborda en servir. Pero cuando hay alguien que no tiene nada, más bien se hace loco, decimos en Nicaragua. Mire lo que dice Santiago 2:9, versículo 9. Mire que a mí me impacta. Pero si hacéis excepción de persona, ¿cometéis qué cosa? Muchas veces nosotros tachamos el pecado como el adulterio, la fornicación. Pecados que públicamente son graves en teoría, pero pecado es pecado, mi hermano. En el cielo no existe una vara que va a decir este pecado fue más grande que el otro. No, pecado es pecado. ¿Concuerda conmigo en esa parte? Pecado es pecado. Y sabe que la Biblia habla aquí, el escritor Santiago dice, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Qué fuerte. Cuando rechazamos a aquellos que aparentemente no pueden nada que ofrecer ni aportar y lo tratamos de una manera hasta despectiva, usted y yo somos pecadores como ese que está viniendo para recibir la palabra. Y sabe, es tiempo de examinar nuestros corazones. Es tiempo de poder decir, Señor, ayúdame a transformarlo. ¿Sabe? Yo recuerdo una vez en Nicaragua, si hay algo que a mí me gusta, y Jorge ahí está Ronald, los que me conocen, si hay algo que a mí me gusta es compartir el mensaje. Yo siempre le digo a Jorge, a mí siempre pónganme a hacer algo. Siempre. Y sabe, recuerdo una vez que yo iba para un grupo familiar, células, no sé cómo le llamarán acá, en casas, y yo solía invitar en el barrio o en casa, y yo recuerdo que una vez me topé a un borrachito. Y mi hermano, mire, yo iba bien elegante, bien perfumado. Y sabe, cuando yo lo miré, él se me acercó y me dice, oye, ¿tú eres el que hace el grupo familiar donde la hermana fulana? Y yo, sí, yo soy yo. No, y él estaba con sus tragos y uno puede decir, nada, más bien es perder el tiempo, puede decir uno. Y él me comenzó a contar su trasfondo de cómo logró llegar a la instancia del alcoholismo y de las drogas. Y él me comentaba, no, mi mamá sufría abuso de parte de mi padrastro trató muchas veces de violarme, y era una historia terrible. Traté de refugiarme en las calles, y en las calles me ofrecieron de todo, y hasta el día de hoy estoy destruido. Y el tipo comenzó a llorar. Mi hermano, mire, en ese momento yo le di un abrazo. Él olía súper mal. Y lo primero que uno dice, oye, voy para predicar, no quiero ensuciarme la camisa. ¿Verdad que sí? Pero sabe, el precio que tenía el corazón herido de él para dejarle un mensaje, eso no tiene que ver nada con la ropa. La ropa no es más importante que un alma sedienta por la palabra de Cristo. Hay gente necesitada. Hay gente que necesita un abrazo. Usted no sabe con un abrazo cómo puede cambiar la vida de alguien. Pero podemos examinar en eso. Hay actitudes que muchas veces en la iglesia son demasiado chocantes. No sé si se entiende la palabra acá. ¿Sabe? Muchas veces activamos el don del servicio cuando miramos que el hermano tiene comodidad.
le voy a servir porque el hermano me puede devolver el favor un día. Y eso está fuerte. Y eso lo vamos a ver más adelante. Y ahí vamos a entrar en el segundo punto para actuar en eso. Yo en el segundo punto le puse la fe activa, la obra como evidencia de la fe. A mí me encanta que, y vamos a poner Santiago capítulo 2 y vamos a leer del 14 al 17. Miren lo que dice, a mí me encanta eso. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos porque no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Y sabe, ¿y qué es una fe muerta? Yo lo puse de esta manera. Una fe que solo existe en palabras y no en acciones es inútil. Una fe que solo consiste en palabras y no en obras es inútil. Y está fuerte la palabra, pero ahí lo dice la palabra. Así también que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y muchas veces nosotros queremos decir que tenemos mucha fe. Vamos a hacer por fe tal cosa. Hermano, tenga fe, pero a la hora de obrar la fe o que la fe entre en acción, todo el mundo se desaparece. Todo el mundo tiene la fe, pero a la hora de obrar todo el mundo se desaparece. Está como que digan, no, tenemos fe que Dios puede construir otro piso, un ejemplo, ¿verdad? Y los hermanos estamos dispuestos, todos, amén, y a la hora que vamos a construirlo, para la obra no hay nadie. Hay que pagarle a otro ahora. ¿Por qué? Porque tenemos la fe que puede haber otro edificio, pero no queremos obrar para que el edificio esté. Y muchas veces así pasa con nuestras vidas. ¿Sabe? Lo puedo hacer esta pregunta. ¿Hay alguien que conozca usted que tenga necesidades? Yo conozco un montón. No sale de una para meterse a otra. Hay gente como que está más salado que el mal muerto. Le va mal. Pero eso ya lo entendimos en el capítulo 1 cuando hablaba Jorge. La semana pasada. Y si no vino, mírese el video. Está en YouTube, yo ya lo miré. Y sabe, cuando entendemos de que la fe tiene que ir agarrado de la mano con las obras, yo lo puse de esta manera. La fe y las obras es una relación inseparable. Es como un matrimonio. Tienen que ir absolutamente agarrados de la mano las dos. Usted no puede tener fe y dejar la obra a un lado o hacer obras y la fe a un lado. Y lo leía el hermano cuando leía todo el capítulo 2. Y ahora, Santiago no se contradice en lo que tiene que ver con Efesios capítulo 2, en su versículo 8 y 9. ¿Se acuerda cuando el apóstol Pablo en esta epístola de los Efesios comienza a hablar que por gracia sos salvo mediante la fe? Y esto no proviene de nosotros, dice el apóstol Pablo, porque esto es un don de Dios. Y no es por obra para que nadie se gloríe, dice el versículo 9. Ahora, Santiago no se está contradiciendo, más bien está afirmando lo que dice el versículo 10 después. Porque Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para que anduviésemos ¿en qué? En buenas obras. Escuche bien, en buenas obras. Qué importante poder nosotros caminar en esas buenas obras. Y a mí me encanta cuando dice, y el cual Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces Dios dice, ok, la salvación tiene que ver con la fe y esta salvación proviene de Dios. Pero las obras, y ojo con esto, cuando nosotros recibimos a Cristo por medio de la fe, por lo que hizo en esa cruz del Calvario, nosotros somos salvos. Ahora, si ya soy salvo, ahí se termina todo. No, mientras usted y yo estemos vivos, todavía hay un propósito de Dios. Y como hay propósito de Dios, yo tengo que manifestar que he recibido a Dios
y andar como ese que es digno del Señor. Y muchas veces nuestras obras van a hablar más que nuestras palabras. ¿Estamos acá? Y sabe, las obras son la evidencia de una fe transformada por Cristo. Leíamos en Efesios 2:10, las cual Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Quiere decir de que si nosotros vamos a obrar, es mediante la fe que hemos creído en Cristo. Es imposible que alguien pueda hacer una buena obra y dejar a Dios a un lado. O está aquel que quiere hacer obras para gloriarse él mismo. Y ojo con lo que dice la Escritura, y eso lo vamos a leer un poquito más adelante. Ahora, debemos de entender de que la fe transforma vidas. La fe por medio de la palabra en Cristo transforma nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar y nuestra manera de actuar. Ya no nos regimos a nosotros mismos. Yo creo que en Santiago leyeron el texto de la lengua en el capítulo 1, creo. Y sabe, nosotros debemos de entender algo, de que esa fe que hemos recibido de parte del Señor para creerle a Él, tiene que evidenciar un cambio día a día y en lo que hacemos. Porque si nosotros hemos recibido a Cristo y no hemos manifestado un cambio, ¿a qué Cristo hemos recibido? Si nosotros proclamamos ser cristianos, que hoy es un privilegio para lo que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, pero antes el cristiano era una vergüenza y era signo de persecución, de muerte. Porque cuando en el libro de Hechos en Antioquía se le llamaban cristianos, eran para distinguirlos los que predicaban la palabra, a tal punto de matarlos y seguirlos y matarlos. Ahora nosotros no estamos en la misma situación que la iglesia primitiva, de que porque anunciamos somos cristianos vamos a ser perseguidos. Gracias a Dios en este país hay libertad de culto. Pero ¿cómo yo voy a manifestar que soy cristiano? Bueno, tal vez no voy a dar mi vida, pero sí voy a demostrar por medio de su palabra, poniéndole en práctica, de que Cristo mora en mí. Si nosotros no ponemos en práctica la palabra de Dios, si nosotros no vivimos conforme a lo que salió de la boca de Dios, ¿cómo vamos a vivir? ¿Conforme a nuestros deseos? ¿Conforme a las tentaciones del capítulo 1 que Satanás nos ofrece? Conforme a todo eso. Y sabe, las obras no son un medio de ganar la salvación, sino una respuesta del amor y la gracia de Dios. Nosotros no oramos porque vamos a obtener algo en la salvación, no. Nosotros somos salvos gracias a Cristo y el sacrificio. Pero las obras manifiestan que nosotros hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Las obras manifiestan de lo que Dios ha hecho, de transformar nuestra vida de una mente pecaminosa a una mente libre en Cristo Jesús. Ahora, quiero que entendamos eso y evaluemos cómo está nuestra fe. ¿Cómo está nuestra fe día a día? Hay mucha gente y cristiana que solo viven pensando de una manera negativa. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a alcanzar? ¿Cómo van a venir los recursos? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? Y comienzan con palabras y preguntas negativas de cómo. ¿Cómo está nuestra fe día a día? ¿Realmente nuestra fe está puesta en Jesús y en todo en lo que nosotros hacemos? Y ahora, ¿cómo está nuestro servicio con Dios? Y esa es una muy buena pregunta. Muchas veces nosotros pensamos que cumplimos con Dios cuando venimos los domingos a congregarnos y se acabó todo. Y es una tristeza ver de que la gente piensa de que voy a ir al domingo porque tengo que cumplir con Dios. No. Gloria a Dios que venga los domingos y no deje de congregarse como muchos tienen de costumbre, dice la palabra. Pero ¿qué pasó los otros 6 días? ¿Cómo está tu manera que tú sirves? ¿Será que nosotros estamos sirviendo a los demás? Y nosotros debemos de ser intencionales, de buscar la manera de servir a los demás. En decir, no, oye,
Yo tengo un máximo ejemplo que se llama Jesús. Y vino a la tierra a servir y no para ser servido. ¿Sabe? A los discípulos les costó cuando Jesús les decía, bueno, si alguien te dice que camines una milla y le cargue las cosas, tú camina 2. Es como que le digan en tu trabajo, bueno, hacer un informe, usted diga, bueno, voy a hacer 2 informes. ¿Se imagina? O que te digan, trabaja un día y usted dice, voy a trabajar 2, me paga 1 y el otro va de gratis. ¿Quién haría eso? Nadie. Pero eso es a lo que se refiere Jesús. Si alguien te pide una cosa, dale 2. Uf, ¿cómo está nuestro servicio a Dios? Es una buena pregunta. Y ahora tenemos que reflexionar en esto. La fe que salva es una fe obediente. No podemos decir que hemos puesto nuestra fe en Jesús, pero no obedecemos su palabra. Y en su palabra dice que lo que hemos hablado desde que hemos comenzado esta noche, de que no tengo que hacer excepción de personas y que tengo que comenzar a obrar conforme a la fe que yo he puesto en Cristo. Entonces quiere decir que obedecer a Dios tiene que ser incluso cuando no entendamos y las cosas vayan mal. Eso es servir a Dios. Eso poner nuestra fe en Dios, en decir, yo no sé cómo, pero Dios lo va a hacer. Y eso cuesta. ¿Sabe por qué cuesta? Porque nosotros siempre cuestionamos todo. Desde que somos pequeños, no sé los que tendrán hijos pequeños, ¿y por qué tal cosa? Desde pequeño esa es la naturaleza, querer saber todo. Y hay niños que ahora le salen con unas preguntas que uno dice, no la vas a entender. Y a veces uno ni se la sabe, pues uno le dice. Pero debemos de entender eso, de que obedecer a Dios tiene que ver también con las obras. ¿Sabe? Cuando leíamos que Abraham, y este es el máximo ejemplo de fe que tenemos después de Jesús. Cuando Abraham viene, Dios le comienza a hablar. Mire, Abraham tenía fe, claro que tenía fe. Pero ¿cuándo se demostró que Abraham tuvo fe? Cuando obró lo que Dios le estaba diciendo que hiciera. Cuando Dios le dice, dame a tu hijo, sacrifícalo. ¿Tú crees en mí? ¿Tú tienes fe en mí? Comienza a obrar lo que yo te estoy diciendo. La fe se va a manifestar cuando nosotros obramos. Y ya después Dios le dice a Abraham, bueno, sal de tu tierra y tu parentela. ¿A dónde? No, tú sal. ¿Abraham creía en Dios? Sí. ¿Y cuándo se dio cuenta que realmente creía en Dios? Cuando le obedeció y comenzó a obrar en esa palabra, incluso cuando él no entendía ni miraba nada. De eso se trata obrar en la palabra. No solo es creerla, sino que van a haber momentos de nuestras vidas que nos va a tocar ponerla en obra. Y es ahí donde la tenemos que obedecer. Es fácil venir y decir en un culto, amén. Así es. Pero ya cuando estás bajo presión, vamos a ver cuándo vas a sacar ese amén. Y sabe, la fe también se demuestra en el servicio. Mire lo que dice Marcos en su capítulo 10, versículo 43, vamos a leer. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 43 al 45, y dice, pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será el siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El obrar tiene que ver con el servicio. Y el servicio es quitarte tú para que sea Dios obrando en tu vida. Morir a tu voluntad y morir a mi voluntad para que se haga la voluntad de Él. No la tuya y no la mía. Porque muchas veces queremos servir a nuestro tiempo y a nuestra manera. Pero no se trata de eso, se trata en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. Y ahí es donde se muestra el verdadero servicio. Y mucha gente sirve para que lo miren. Mucha gente sirve para que le aplaudan. Mucha gente sirve para que digan, wow, el hermano es el primero y el último en irse. Pero el servicio no solo se trata de hacer, sino con la actitud
con la cual hacemos las cosas. Hay gente que hace las cosas, pero siempre está renegando. Solo a mí me mandan. Y ahí está moviendo la silla. Solo yo. Era la hermana que tenía que venir, ahora lo tengo que hacer yo. Y ya después quiere que digan, no, la hermana no le tocaba, pero ella la hizo. Y ella, amén. Pero cuando lo estaba haciendo hasta quería quebrar la silla. La actitud de cómo servimos tiene que ver mucho. No solo se trata de servir por servir, sino el corazón con el que servimos es muy importante. ¿Por qué? Porque el corazón con el cual nosotros servimos es el cual va a impactar las vidas de aquellos que no conocen a Cristo. Y sabe, a mí me encanta esto. Y escuche lo que dice Mateo 5:16. Nosotros debemos de entender que las obras de servicio muestran la luz de Cristo en el mundo. Y yo me quiero basar en este versículo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. ¿Y para qué? Para que glorifiquen a vuestro Dios, a vuestro Padre que está en los cielos. Quiere decir que todo lo que usted y yo hacemos, todas las obras que hacemos, no es para beneficio de nosotros. Es para que la gente mire que cuando nosotros estamos sirviendo y estamos obrando en su palabra, es para que le den la gloria a Dios. Ahora, ojo con esto. Cuando usted sirve y usted le comienzan a aplaudir mucho, preocúpese. Amén. Porque la gloria, ¿para quién es? ¿Pero quién es el que está obrando? Nosotros. Si nosotros estamos sirviendo y nos estamos llevando el reconocimiento, tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos, los que están siendo servidos, tienen que ver a Cristo y glorificar por eso. No, es que el hermano es bueno. No. Que la gente diga, ese hermano sirve porque él recibió a Cristo de verdad y lo sirve con amor, lo hace con cariño, camina algo especial y eso tenemos que llegar a la conclusión que es Cristo que mora en él. Y ahí comienzan a glorificar a Dios. ¿Estamos acá? Obrar de una manera que sea por amor y no por obligación. Hoy voy a ir al culto porque me toca ir. Y me toca multimedia. No tengo nada con el de multimedia. Y me toca servir y recibir a la gente. Y lo hacemos ya como obligación. Si no me tocara algo, yo me quedo en la casa. ¿He escuchado esos hermanos así? Mi hermano, mire, no iba a venir, pero vine porque me tocaba hacer tal cosa. Y uno quisiera ungirlo en ese momento. Señor, dice, las obras no deben de nacer de un deseo de reconocimiento, sino de un corazón lleno de amor de Dios. Quiero que leamos Primera de Corintios en su capítulo 13. Y vamos a leer estos 3 versículos y a mí me encanta lo que dice el apóstol acá. Primera de Corintios, capítulo 13. Y vamos a leer del versículo 1 al 3. Y mire lo que dice. Si yo hablase lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios de toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, hay obras que usted y yo vamos a hacer, pero si no las hacemos con amor, de nada sirve. Yo es que di tanto, yo aporté tanto, yo me despojé de tanto, y solo para que lo aplaudiesen y se llevase la gloria a él. Si no hay amor en lo que hacemos, por muchos sacrificios que aparentemente hagamos, no vale de nada. Incluso el apóstol Pablo decía, si me lograran matar y quemar, pero yo no tengo amor, de nada sirvió eso. ¿Por qué? Porque el resumen del servicio se tiene que concluir en amor. La manera que nosotros sirvamos tiene que ir influenciada por el amor de Cristo que mora en nosotros. Ahora, para terminar,
Comencemos a eliminar el favoritismo. Y era lo que hablábamos al comienzo. Yo sirvo a aquel porque puedo tener un beneficio. ¿Sabe dónde viene el servicio de verdad? Cuando le sirves a alguien que nunca te lo va a poder pagar. Ese es el verdadero servicio. Cuando tú dices, yo le voy a ayudar y voy a obrar en una buena acción porque sé que Cristo mora en mí. Y yo sé que el hermano nunca, no tiene cómo pagármelo. Ahí es donde entra el verdadero servicio de amor. Y lastimosamente vivimos en una sociedad que yo te ayudo porque yo sé que un día te voy a necesitar y algo voy a sacar de vos. Por eso te sirvo. Esa mentalidad no tiene que estar en la iglesia. Porque nosotros servimos por amor y no es para un beneficio de nosotros, sino que todo sea para la gloria y honra del nombre de Cristo. Amén. Busquemos la manera de servir, incluir los valores de la palabra en el accionar de la iglesia día a día. Todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor y no para los hombres, dice la palabra. Cuando Dios nos llame a actuar, respondamos con fe, incluso cuando el camino parezca incierto. Actuemos por fe. Hablábamos del ejemplo de Abraham, actuemos por fe. Si Dios puso algo en nuestro corazón para que obremos en eso, esa obra que Dios preparó de antemano de Efesios 2:10, obremos en ella. El Dios que pone el deseo en nuestros corazones es el mismo que va a proveer. Es el mismo que ha estado desde la creación, desde los siglos de los siglos. Y antes de la creación estaba en la eternidad. A Dios no se le escapa nada. Actuemos bajo esa fe, creyendo y no dudando nada de que el Dios que le servimos es un Dios verdadero y un Dios vivo. Amén. Y quiero terminar con el resumen de este libro. Y Santiago nos dice y nos relata que la fe debe de ser práctica en nuestras obras. Cuando usted hable de fe, tiene que actuar en obras también. Entender de que nuestra fe tiene que tener un argumento y ese argumento se llama obras. Y esas obras tienen que glorificar ¿a quién? A Dios. Todo lo que hagamos sea para glorificar a Dios. Y ahí donde te voy a invitar que cerres tus ojos ahí. Vamos a hacer una pequeña oración para entregar. Y antes de orar, quiero que penses en esto. Y quiero ponerte un desafío esta semana. De tomar un paso concreto en decir, quiero evaluar mi fe. Y quiero evaluar de la manera que estoy sirviendo a los demás. Puedes buscar a alguien y comenzarle a hablar de la necesidad del amor de Cristo con tus palabras, pero también con tus acciones. Alguien que posiblemente no tenga nada, háblale de esa palabra que salva, pero comienza a accionar en esa palabra y sé de bendición en cualquier aspecto que necesite esa persona. Reflexionemos que cómo podemos ser intencionales de vivir nuestra fe día a día. Señor, esta noche te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder entender, Señor, de que tú nos amas a todos por iguales, ricos, pobres. Entender, Señor, de que tú tienes un plan de redención y en esa cruz tú moriste por todos. Y ayúdanos a, como iglesia, Señor, a poderlos amar por igual y no hacer excepción de personas, Señor. Ayúdanos, Señor, para que podamos evidenciar, Señor, nuestra fe, nuestro accionar. Transforma, Señor, cada día nuestros corazones de tal manera, Señor, que tu gracia y tu misericordia, Señor, sean manifiestos en todo lo que nosotros hagamos, Señor. Padre, que lo que hemos hablado hoy no simplemente sea un culto más de reunión o de estudios, sino porque tú nos sigues hablando como iglesia, Señor. Y siempre nos estás motivando a través de tu palabra, Señor, a amarlos a todos.
y accionar cada día conforme a la fe que hemos recibido de ti a través de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, por todo. Te lo pedimos y te lo ponemos en tus manos confiando en tu plan eterno para cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.